país, pocos tienen acceso a bienes culturales, museos, bibliotecas, salas de concierto. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Qué significa para la población esta carencia? De eso hablaremos en el Estudio de México Social. Para iniciar, los invito a que veamos el siguiente reportaje. México es un país donde el acceso a la cultura se encuentra limitado a un reducido número de consumidores y audiencias. Esto se desprende de la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumos Culturales realizada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. Somos un pueblo que lee poco. El promedio de lectura de un mexicano es de un libro de esparcimiento al año, lo que significa que en muchas partes del país hay millones de personas que nunca han terminado un libro. Siendo la lectura un hábito, se debe contar con libros en el hogar. El amor por la lectura casi siempre surge cuando el niño y la niña ven que sus padres leen. Así, el origen del problema resulta claro. Solo el 35% de la población en México tiene 10 o más libros en casa. Incluso hay otros lugares donde este índice es más bajo. Por ejemplo, en Nuevo León, solo 13.7% de las familias cuentan con 10 o más libros. La gente tampoco acude a las bibliotecas y son contados los lectores que llevan libros a sus hogares. En México hay una biblioteca por cada 16,000 habitantes. Pero la lectura no es la única limitación. La mínima afluencia de personas a espacios que ofrecen bienes y servicios culturales muestra el nulo interés de las grandes mayorías. Un ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en el bajo porcentaje de personas que han asistido alguna vez a un museo. En Chiapas, tan solo 29% de la población ha puesto sus pies en una exposición. El cine comercial, principalmente el estadounidense, es el entretenimiento más frecuentado por los mexicanos. 75.2% de los habitantes del país han acudido alguna vez en la vida a una función de cine. Finalmente, la encuesta de CONACULTA señala que al grueso de la población no le atraen las carreras humanísticas y prefiere que sus hijos piensen mejor en la abogacía, la medicina y las ingenierías que en las artes. Como el reportaje nos dice, hay una realidad. Pocos tienen acceso a libros, pocos asisten a bibliotecas, teatros, salas de concierto. Hay esta realidad de que parece que la cultura no llega a ser un bien de todos. Y en ese sentido creo que es uno de los temas para iniciar esta conversación, en la convicción de que la cultura es un espacio fundamental para construir lo mejor que somos como seres humanos. ¿Tendrías la misma apreciación de que sí hay esta enorme desigualdad e inequidad en acceso a los bienes culturales? Fíjate que sí. En realidad creo que es un tema muy importante, de gran peso, y siento que la problemática tiene un origen y que es la educación. Realmente no nos han preparado para ir a los museos, no nos han preparado para disfrutar la danza, para disfrutar la música, la pintura. Es un problema de educación desde mi punto de vista. Porque mira, el gobierno sí ha hecho muchos esfuerzos a lo largo, sobre todo a lo largo de los últimos años, te podría yo decir 25 años. Desarrollo de promoción de la lectura, de las artes, los museos son gratis, unos días para el público en general, etcétera. Se han hecho proyectos, pero no nos han enseñado a disfrutar el placer de las artes, ¿no? Entonces, para mí ese es el gran origen. Y sí, creo que la gente tiene miedo de ir a un museo, tiene miedo de leer un libro, no sabe cómo acercarse. Todo eso necesita entrenamiento. Es como si tú entras a una cancha a jugar tenis o fútbol, no metes el primer gol entrando ni haces un saqueas entrando. Tienes que tener un entrenamiento y ese entrenamiento se va haciendo a través de los años. Tú no puedes leer el Quijote y disfrutarlo en una primera lectura si nunca en tu vida has leído nada. Tienes que tener experiencia de lectura para poder entender lo que te están diciendo ahí bajo las líneas y que lo puedas tú disfrutar. Entonces, desde mi punto de vista, creo que el origen de todo esto realmente es la mala educación que hemos tenido en las artes. La realidad es que incluso tenemos esta paradoja.
hay oferta, a veces, como dice Silvia, que no es conocida o hay esta falta de hábito o de entorno. Pero también tenemos una realidad, tenemos esta desigualdad de que a veces los museos en esta ciudad están concentrados en una zona y no está distribuido geográficamente. ¿Qué hay atrás, aparte de lo que nos han dicho, de esta realidad de que la cultura sigue siendo un bien que se oferta, que se distribuye de una manera muy desigual? Sí, absolutamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con Silvia. Creo que también es un asunto de educación. Si hace muchos años que en el currículum de la Secretaría de Educación Pública, las materias relacionadas con arte, con cultura, con promoción no existen. Sin embargo, yo comentaba el otro día también con unas amigas que trabajan en un programa de promoción de la lectura. Yo les digo, oigan, hace más de 30 años que tenemos programas de promoción a la lectura y yo no veo que se incremente el número de lectores. ¿Qué pasa? Y yo creo que esto tiene que ver, como todos los fenómenos sociales, con distintas causas. Y me parece a mí una que no podemos soslayar es el crecimiento demográfico. Si a lo mejor todos esos programas de impulso a la lectura sí han tenido efecto y sí han redundado en mayor número de lectores, pero lo que pasa es que el número de la población ha crecido de tal manera que no son significativos los que participan en esto, ¿no? Por otra parte, sí creo que tenemos una mala distribución de la oferta cultural en México. Yo creo que necesitamos descentralizarnos mucho más. Platicábamos el otro día que cuando se construyó la sala Nezahualcóyotl fue un acierto extraordinario del rector en turno y del presidente en turno y de quien hizo la inversión en cultura, porque la sala Nezahualcóyotl es un espacio que nosotros utilizamos muchísimo. La sala prácticamente nunca está sin alguna actividad. Bueno, ¿qué pasaría si tuviéramos 5 salas de Nezahualcóyotl en la Ciudad de México y una por lo menos por cada ciudad de más de 250,000 habitantes en el país? Pues entonces tendríamos verdaderamente una oferta cultural. Yo creo que no la tenemos, y no la tenemos porque la infraestructura es insuficiente. Es decir, hay una biblioteca por cada 16,000 habitantes, claramente es insuficiente el número de bibliotecas que hay. Entonces, si no hacemos programas que contemplen la promoción de la lectura, el disfrute de la música, el disfrute de la danza, paralelo a espacios en donde estos se puedan recrear, pues es muy difícil. Por otra parte, también tenemos otro asunto que es digno de mencionarse. Se dice que la población tiene una preferencia por los estudios relacionados con las ciencias, poco con las humanidades y menos con las artes. Y entonces se crea un círculo vicioso, realmente vicioso. No tenemos personas que estén preparadas para atender la infraestructura cultural si la tuviéramos. Por tanto, pues no hay una oferta suficiente y no hay tampoco asistentes. Entonces, si empezáramos a romper a través de la preparación por ejemplo, en la UNAM, en León, abrieron esta licenciatura en gestión intercultural. Yo creo que eso es parte de lo que hay que hacer, ir creando jóvenes que atiendan la infraestructura cultural y que a través de los posgrados de las licenciaturas tengan una preparación suficiente y tengan trabajo, porque también este círculo vicioso lleva a lo mismo. No hay estas carreras porque no hay un mercado laboral. Entonces, vemos cómo se construyen de muchos factores estas respuestas o estas posibilidades para el fenómeno de la cultura, ¿no? Entonces, tenemos problemas educativos, digamos, el entorno cultural de las familias que no es propicio, tenemos un problema de que la infraestructura, pese a que ha crecido, pues se distribuye de una manera desigual. Pero entonces la pregunta es por dónde empezar, cómo logramos que aún esta infraestructura que se tiene, que sabemos que mucha está subutilizada, que realmente no logramos convencer a las familias que lleven a sus hijos, no logramos que incluso se conozca la importancia. ¿Por dónde podemos empezar a abrir esta realidad de que tenemos una infraestructura que muchas veces está ahí y no está siendo utilizada? Mira, yo creo que tienes razón. Yo tengo el honor de trabajar en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y la verdad, la infraestructura que tiene el instituto es inmensa. Teatros, galerías, salas de conciertos, no te digo también en el interior de la República. Sin embargo, la asistencia es
no lo deseable que debería de ser, porque te digo, es parte de la misma problemática, parte de la educación. ¿Por dónde comenzar? Porque la infraestructura existe. Yo creo que por la educación no hay de otra manera. O sea, la única salida a ese túnel que veo yo es la educación. Te digo, se han hecho muchos intentos, por ejemplo, en la lectura, de la que estamos hablando, ¿no? Los libros son caros, los libros no son baratos. Sin embargo, están las bibliotecas, no hay pretexto, ¿no? Pero no tenemos un hábito para la asistencia a las bibliotecas. Y muchas veces los programas de las bibliotecas tampoco son lo favorables que quisiéramos para la promoción de la lectura. Sin embargo, la gente no va a las bibliotecas. Y hay pocas bibliotecas en realidad para el número de habitantes que tenemos. ¿Qué hacer? Bueno, ahora, sobre todo con las nuevas tecnologías, tenemos en este aspecto una ventaja. Yo creo que la deberíamos de aprovechar, porque ya todos los niños están en sus teléfonos, en sus tabletas, en internet, metidísimos. Yo creo que se deberían de aprovechar las nuevas tecnologías para impulsar el placer por las artes, que yo creo que eso se tiene que hacer realmente de inmediato, porque si no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Pero mira, yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países en donde los niños dicen, ahorita regreso, voy a la biblioteca. ¿Cómo les crearon ese hábito? Porque es un hábito que a fuerza se enseña y a fuerza se aprende, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí sería lo más importante de atacar. Vamos a ir a un corte, estamos hablando sobre la cultura y como han dicho las expertas, tenemos un problema educativo, un problema también de disponibilidad de servicios, también tenemos problemas de accesibilidad, pero creo que tenemos un tema también que me gustaría regresar después del corte. La percepción de que la cultura es fundamental para la construcción de ciudadanía, como decimos los que estamos en lo social, para una dimensión humana más profunda, se podría también decir. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Apenas asistí al Museo de Frida Kahlo, de Dolores Olmedo. Bueno, he ido al Palacio de Minería, al Museo de Antropología y bueno, hasta ahora solo esos. No, pues ahorita a ninguno, a ninguno. A ninguno de los tres. Como el MAP, el de Antropología. Museos Mide y Teatro Hidalgo. Más que nada las bibliotecas de la escuela, los museos así como, no sé, de historia natural y cosas así. Al Museo de Cera, al de Ripley, al Museo de Tortura y al Museo de Tolerancia. Decíamos, Tere, que capaz que también atrás de esta realidad de falta de un entorno educativo, la realidad de bienes culturales que son distribuidos de una manera desigual, también hay una noción profunda de que la población puede ser que no perciba a mí qué me da ir a un concierto, qué puedo ganar yo, para hablar en estos términos, si voy a una exposición, a ver un museo. ¿No habrá también una desvalorización de los bienes culturales como un elemento fundamental para vivir? Pues no estoy segura, Mario, porque déjame decirte que mi experiencia es que cuantas veces hemos organizado algo que realmente tenga mucha calidad, la gente va. Es muy notable que en la Sala Nesa, por ejemplo, yo sigo refiriéndome a la Sala Nesa porque es lo que tengo más cerca como referente, sigue teniendo llenos muy importantes cuando se presenta FUNAM con programas que son más ligeros, vamos a decir, desde el punto de vista como si la música fuera pesada o ligera, ¿no? Sí. Pero el programa de las fiestas patrias de música mexicana. Bueno, fueron los danzones de Márquez y fueron y hubo lleno total en la sala, ¿no? La música de Márquez sigue siendo muy atractiva para la gente, particularmente para los jóvenes, ¿no? Tiene mucho todavía que jala, que dice. Y eso por hablar de la Sala Nesa, pero te puedo decir que en Sinaloa, cuando organizamos ópera, llegamos a tener más de 15,000 personas que asistían a las funciones que se hacían al aire libre. Yo creo que una oferta cultural que sea variada,
que se amplia, permite que las personas vivan. Es que esto es algo que es fisiológicamente muy interesante. Una persona frente a un experimento estético, es decir, que experimenta un acontecimiento estético, ya digamos un concierto, una función de danza, una obra de teatro, está pendiente de lo que está sucediendo. No está en su mente nada más que lo que está sucediendo. ¿Y qué está pasando con su mente? Su cerebro está conectándose, ¿no? Tenemos un cerebro derecho y un cerebro izquierdo, un hemisferio derecho y un izquierdo, que el derecho particularmente funciona y se incentiva con todas las experiencias emocionales, emotivas, sensoriales que se radican en esta área. En tanto que en el cerebro izquierdo se establece más lo matemático, lo racional, más que lo holístico, digamos, lo que lleva a una actividad artística precisamente. Nada más que se estimulan los dos. Por eso en los países desarrollados se estimula mucho la asistencia de los jóvenes a actividades artísticas porque se beneficia el rendimiento académico. Y eso lo vamos a poder medir en la UNAM en el programa de Contacto Contigo, ¿no? ¿Estarías de acuerdo que es un tema de calidad, es un tema de pertinencia, de realmente una oferta cultural? ¿O hay realmente también un cuestionamiento de que la gente no alcanza a comprender o del beneficio que tendría simplemente ir a ver una obra o una escultura, una pintura? ¿Estamos hablando de las dos cosas? Yo creo que hace falta la experiencia, un poco de lo que dice Tere, ¿no? Quien ha realmente tenido el privilegio de encontrar un libro que le haya hablado a sí mismo, o quien haya tenido el privilegio de ver una pintura y de sentirse emocionado, o de escuchar un concierto que le haya llegado al alma, porque el arte es el alimento del alma, ¿no? Es el alimento de la imaginación y es un privilegio realmente poder experimentar eso. Quien es un iniciado puede ser iniciado a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años. Todo depende de haber tenido la oportunidad en la vida de que tu maestro, tu padre, tu tío, el padrino, te regalaron un libro o te llevaron a un concierto, así como te llevan a un juego de fútbol, que el fútbol emociona a los aficionados, ¿no?, al deporte. Así pasa con el arte. Entonces yo creo que falta un poco el entendimiento de que el arte es un alimento del espíritu y que además puede ser divertido, porque eso no se entiende muy bien, ¿no? Se cree que es para los iniciados únicamente. Para las élites. Para las élites, porque te digo, tú abres los museos sábados y domingos gratuitamente y todo, y va poca gente, porque no ha tenido ese entrenamiento. Es parte de lo que yo te decía hace rato, ¿no? Pero quien ha tenido el privilegio de llegar a un museo y de pronto de ver un cuadro y decir, qué maravilla, nunca pensé que pudieran usar esos colores para decirme algo, qué sé yo, ¿no? Ya está del otro lado. Y ese además es un gran divulgador de la cultura, porque cuando a ti te emociona un libro, lo que quieres es que lo lean tus amigos, o que lo lean tus alumnos, o que oíste un concierto maravilloso y tú lo que quieres es que los demás tengan la oportunidad que tú tuviste de disfrutar, de que te hablaran al corazón, al espíritu, ¿no? Es que eso es el arte. Pero déjame regresar a una pregunta más básica. Cuando hablamos de cultura, ¿de qué estamos hablando? Porque ahorita se me viene una imagen, obviamente, de las pinturas que pueden estar en el MOAC, pero de pronto pensé de aquellos grafiteros que hacen una expresión artística, que uno puede sorprenderse de su enorme capacidad de en una pared rugosa pintar lo que pintan. Cuando hablamos de la cultura, ¿de qué estamos hablando? ¿De todas estas expresiones o solo lo que está en los museos? No, de todas las expresiones, o sea, realmente, y como decíamos hace ratito en algún momento, que forman no solamente la personalidad, sino la nacionalidad de un individuo, ¿no? La cultura mexicana, tú dices la cultura francesa, es algo que tú has vivido desde niño, que es parte de la comida, de la diversión, de las tradiciones, de la historia de un país,
etcétera. Es todo lo que te da ese contexto que el hombre ha transformado, ¿no? Y entonces estamos hablando de todas las manifestaciones. Igual hay gente que tampoco entiende el graffiti. El graffiti también es un arte, pero Sí, no puede estamos tener hasta un acostumbrados. rechazo. Sí, podemos tener un rechazo y ahí hay de arte a arte, hay graffiti a graffiti, digamos, ¿no? Pero es falta de educación. ¿Estarías de acuerdo que cuando hablamos de cultura es mucho más de lo que está en los museos Sí, por supuesto. y que realmente también hay muchas Pero a personas? mí sí me gustaría resaltar algo con relación al graffiti. Por lo general, cuando tú tienes una experiencia estética, Ujú. se enaltece tu espíritu, ¿sí? Hay un momento de que estás, de que pervives, de que estás en contacto con esa obra. ¿Qué pasa con el graffiti? El graffiti se sobrepone de manera violenta en una construcción. Y el arte, tal como lo entendemos, por lo menos el arte figurativo, tiene ciertas reglas de armonía, de simetría, de balance del color, de perspectiva. Es decir, aunque se rompa con ello, yo entiendo el arte conceptual como todas estas rupturas. Sin embargo, primero el graffiti no se identifica con una escuela, con una corriente, la ves igual de agresiva en todas partes del mundo, ¿no? Lo mismo lo ves en Milán, que lo ves en París, que lo ves en Kenia, que lo ves en Tepito. Entonces, no es algo que esté identificando a alguien, no, por lo menos no lo entendemos como una identificación con un fenómeno cultural. Y claro, la cultura sí abarca muchas otras expresiones, como la comida, como la música, como la danza, como la pintura, ¿no? Como el lenguaje, como la literatura, ¿no? Son expresiones que nosotros entendemos y con las cuales, al estar en contacto con ellas, nuestro espíritu, nuestro cerebro derecho tiene un momento de estar en el cual es gratificante y estimula la creatividad y estimula el bienestar de la persona. ¿Cómo resolvemos esta realidad de un país tan diverso, tan heterogéneo, tan plural, donde hay manifestaciones, digamos, tan regionales, ¿no? Y que, bueno, finalmente también hay que darle cabida a esa expresión cultural, que genera identidades, esta realidad de identidades múltiples que vivimos. Entonces ahí también tenemos un desafío de una población que puede que tenga cierta empatía con cierta expresión, pero con otra no. Entonces esta realidad que somos un país pluricultural también pone enormemente desafíos a quien se carga de promover la cultura. Creo que no solamente somos pluriculturales, que sí, desde luego, y bueno, mi trabajo se encamina fundamentalmente a las culturas del México prehispánico y por ende a todo lo que tiene que ver con la etnografía. Eso es lo que a mí me llena el espíritu realmente, ¿no? Pero también de todos los estratos sociales. Y aquí volvemos al tema del graffiti, ¿no? O sea, para nosotros, para mí personalmente, sí puedo decir que es muy chocante, porque es una falta de respeto. Y yo creo que la cultura que no se basa en el respeto no puede enaltecerse y no puede promoverse. Si yo no podría nunca promover que un joven pintara un edificio que de suyo no fue pensado para tener ese tipo de decoración, vamos a decir. Pero también, hablando ya del graffiti, también expresa también sentimientos sociales, expresiones, incluso Yo creo cierta que estética. no lo alcanzamos a entender porque es que efectivamente es agresivo, digamos, ¿no? Tiene sus normas también. Sus códigos. Tiene sus códigos, ¿no? Pues, es una cosa que no sabemos, no la entendemos muy bien, pero bueno, yo vi en una gran exposición de graffiti en una galería en Bélgica, considerada como arte, ¿me entiendes? Entonces, bueno, hay de grafiteros a grafiteros, es lo que yo quería decirte, porque de ahí hay un salto, puede ser un salto mortal al arte que va a pervivir, ¿no? Porque siento que el graffiti también es un poco circunstancial. Pero en fin, lo que podemos resumir desde mi punto de vista es que las manifestaciones del arte son múltiples, ¿no? Todo el arte tiene una regla. Para escribir hay reglas, para hacer un cuento hay reglas, para hacer un poema hay reglas. Es cuestión de conocerlas, de practicarlas y después, si tú quieres, de saltártelas, pero es necesario conocer las reglas, ¿no? Y sí te da
esta cuestión universal, ¿no? Tú puedes ser un ciudadano mexicano con una cultura mexicana, pero al mismo tiempo el arte te permite ser un ciudadano del mundo, y más ahora con la comunicación que tenemos con la cultura de todos los países, ¿no? Tú ya puedes ver en internet una exposición que está pasando en Nueva York, o sea, es increíble, no necesitas ir, y eso te alimenta el espíritu de muchísimas formas. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la cultura, y la cultura en la dimensión de construir este México social que hemos estado platicando en este estudio. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Le hemos pedido al Museo Nacional de Arte que nos envíe una obra que pueda expresar esta enorme importancia de la cultura y la cuestión social. Los invito a que veamos lo que nos propone el museo. Les voy a hablar de dos obras. Una es La Caridad Romana de Luis Monroy y la otra es La Caridad de Manuel Ocaranza. Esta obra se llama La Caridad Romana. La escena realmente podemos ver que está en un calabozo, bueno, en una prisión. Esto lo podemos ver por varios, o sea, desde la oscuridad que tiene el recinto, la suciedad, de hecho no hay muebles, son bloques con paja, y que esto se va a reforzar, por un lado, por el espacio asimétrico, que entonces ya se siente un poco esta opresión. Si lo vemos, pues hay un salón ahí que no entendemos bien hacia dónde va, y además tenemos los enrejados en las ventanas que justamente reafirman eso. Pero si eso fuera poco, además están las cadenas, los grilletes en las manos del anciano, y bueno, como él está vestido, está descalzo y porta un vilarapo verde. Ella, podemos ver que él está viéndola a ella con gratitud, y mientras tanto ella está un poco como, pues, no tengo ya de otra, pero en realidad también es vigilancia, porque está alimentando a su padre mientras no vengan los guardias, porque su condena fue inanición, morir de hambre. Además, tenemos como este truco, que si podemos ver un símbolo patrio que ya queda ahí plasmado, que casi no se pensaría, porque es la Caridad Romana, es una escena que ni siquiera se da en México, y sin embargo en la genialidad de Luis Monroy lo logra plasmar a través de las vestimentas. Ahí tenemos claramente el símbolo patrio, la bandera verde, blanco y rojo, que queda ahí plasmado. Esta obra de Manuel Ocaranza, La Caridad, justamente vemos la contraparte que va de los conservadores, donde las labores de caridad ya se insertan en un marco eclesiástico, por eso está sucediendo la cena dentro de una capilla. Vemos como una madre está instruyendo a su hija desde muy temprana edad, podemos ver, a dar una dádiva. De hecho, en la alcancía dice, para los huérfanos por el amor de Dios. Esta escena con la otra vemos la contrapartida de ambas partes de cómo lograr la beneficencia después de esta separación que, bueno, marcó a la nación, que es la separación iglesia-estado. Como hemos visto, también el arte puede expresar la cuestión social, pero en un país de grandes proporciones de pobreza, desigualdad, marginación, vulnerabilidad, la cultura sí tiene un papel que hacer ahí, en términos de ayudar, de contribuir a esta realidad de una construcción de un México social. ¿Cómo hacemos este vínculo, o por qué este vínculo es tan evidente de que en los lugares de mayor pobreza también debía haber acceso a la cultura? Fíjate, Mario, que yo veo aquí algo que tiene que ver mucho justamente con este fenómeno social de la migración. Cuando una persona vive en su comunidad original, indígena, por lo general tienen tradiciones y cultura que lo arraigan, que le dan un valor a su ser, a su identidad, a su pertenencia, ¿no? Cuando se vienen a la Ciudad de México y se quedan establecidos en estas zonas marginadas de la periferia de la Ciudad de México, o cuando emigran a los Estados Unidos, tratan de llevar como referente ese pasado cultural que los afirma como seres humanos. Y ahí yo creo que sería una labor muy importante a través del trabajo de la etnografía, de la antropología social, el rescate justamente de esas tradiciones que se abandonan desde el espacio que rodea a una comunidad. O sea, tiene un significado, tiene un simbolismo, tiene un referente que es profundo para la persona. Y al llegar a la Ciudad de México, eso se pierde, pero se pierde con más razón entre los jóvenes. Entonces, ¿qué alternativa buscamos?
buscamos exaltar de nuevo estos valores culturales que son referenciales para una gente, o buscamos combinarlos también con valores estéticos culturales que pertenecen a otras dimensiones y a otros momentos y a otros estados nacionales, ¿no? A otros países. Y yo creo que eso es justamente lo que refleja estas dos pinturas, ¿no? Una parte de la caridad cristiana, que bueno, pues existe y que se ve como tal, una parte conservadora, y una parte liberal que refleja un tema muy antiguo, sí, tratado desde muchos años atrás, de esta mujer que alimenta a su padre porque va a morir de hambre, ¿no? Pero que subyace esa parte nacional en los colores de la bandera, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que rescatar es que el mensaje ahí está. El mensaje sea a través de una visión conservadora o de una visión liberal, el mensaje es el mismo. Tenemos que rescatar esos valores nacionales a través de una oferta y de una posibilidad de manifestación que sea individual, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este vínculo entre las dimensiones sociales, pobreza, marginación, rezagos, exclusión social, el arte que puede expresar distintas visiones, incluso manifestaciones como las que hemos visto, pero también la realidad que el arte o la cultura, para ser más amplio, también puede ser un elemento importante para promover, deja usar un discurso, un desarrollo humano de aquellos que menos tienen. ¿Cómo ves este vínculo entre estas dimensiones, una estética de tratar de expresar y otra en términos del papel que puede jugar en estas comunidades la cultura en el sentido más amplio? Mira, yo creo que la cultura es un elemento de cohesión social, definitivamente. Y creo que se hace un esfuerzo, sobre todo en estos momentos, para llegar a los jóvenes, para tratar de quitarlos de la problemática social en la que viven y poder insertarlos en una sociedad que tenga otros valores, ¿no? Me parece muy importante. Yo tengo una experiencia de veras muy enriquecedora en este sentido, porque trabajo en el Seminario de Cultura Mexicana. Y el Seminario de Cultura Mexicana está constituido por una serie de personalidades que van a las comunidades. Fíjate que son personalidades que ya están, digamos, consagradas en su especialidad, porque sí, hay de todo, hay científicos, hay artistas, hay historiadores, hay matemáticos, hay astrónomos, hay de todo en el seminario. Y ellos van a las pequeñas comunidades en toda la República. El seminario tiene 64 corresponsalías, y ellos van a una cancha de fútbol a dar un concierto de cello, o van a un parque y dan una conferencia sobre las estrellas, ¿no? Y la experiencia que se ha recogido de todo eso es formidable. Muchas poblaciones, pequeñas poblaciones, tienen una corresponsalía, gente simplemente que se interesa en la cultura, que ha visto que le sirve de cohesión social, porque entonces se reúne la población para recibir a los invitados del seminario, que a la comunidad no le cuesta nada realmente traer más bien a las personalidades, y tú ves que hay un interés, ¿no? Digamos que eso lo he visto, lo he palpado, es una cohesión social, un elemento importante de cohesión social, la cultura. Creo que se debería de enfatizar muchísimo más ahora, tiene razón Tere, ahora somos 100 y pico de pobladores, de millones de pobladores en la República Mexicana, y les tienes que dar de todo, les tienes que dar luz, electricidad, agua, escuela. ¿Con qué dinero te organizas para organizar eso? Pero sí, con brigadas de este tipo, porque sí se pueden organizar, es muy fácil, no es costoso, digamos, hacer este tipo de acciones, ¿no? Y se ve, está probado que sirven de cohesión social, ¿no? En ese sentido, bueno, sin duda tenemos que satisfacer pisos básicos, decimos, lo que nos digamos esto, ¿no? Y lograr que todos tengan lo básico, lo fundamental. Pero eso también incluye el acceso a la cultura. Pero Silvia nos hablaba de la cultura como un instrumento que genera cohesión social. ¿Cómo se vive en esta dimensión la cultura? Con los jóvenes UNAM, cuando tú tienes mucho contacto, esta experiencia de lograr
pues, que genere pues, no solo identidad, sino un desarrollo humano. O sea, ¿cuál es la experiencia que tú has vivido en estos esfuerzos que has hecho para acercar a los jóvenes toda la cultura? Yo creo que Silvia está absolutamente en lo correcto. Es decir, efectivamente se crea un espíritu de cohesión, pero además pasa algo muy curioso con los estudiantes, que si tenemos 26,000 jóvenes inscritos ya en el programa de Contacto Contigo, que para poder obtener sus boletos para asistir de manera gratuita con otra persona a cualquiera de los eventos que tiene la coordinación, tienen que hacer una reseña de qué pasó, ¿no? De qué pasó con ellos, de que si les gustó, no les gustó, si le entendí, no le entendí, me aburrí muchísimo, me encantó. Bueno, tenemos experiencias maravillosas de jóvenes que nunca habían ido a una sala de conciertos, de jóvenes de nuestra universidad, por ejemplo de Iztacala, que no conocían Ciudad Universitaria. Entonces, hay que tener en cuenta que también al hacer la oferta hay que pensar que tiene que haber facilidades de locomoción para los jóvenes para poder llegar a los espacios. Accesibilidad. Accesibilidad. Y además de la accesibilidad, hay que llevar mucha calidad. Si nosotros hicimos un programa por todo lo alto para el festival y tuvimos llenos totales. Les voy a robar un minutito para contarles algo que a mí me conmovió particularmente mucho. Una señora que evidentemente no venía de Las Lomas ni de Polanco, me pregunta, porque yo estaba con la camiseta En Contacto Contigo, pues un poco ahí ayudando a los colegas, me dice, oiga, ¿dónde va a ser lo de las 12? Y entonces le dije, señora, a las 12 hay muchos eventos, ¿a cuál quiere ir? Y volteé y dice, ¿a cuál? Dice, al concierto. Ah, al concierto. ¿Dónde cambio mi pase? Porque aquí tengo mi pase, porque ellos imprimen el pase. Pues allí está la taquilla, ahí le dan sus 2 boletos, pero tiene que tener la credencial de la UNAM. Y con un orgullo voltea ella y me dice, mi hijo la tiene. ¿Sí? Está acompañando a su hijo a un evento cultural porque es accesible, porque lo tiene, porque se los pusimos fácil, pero además es un orgullo de pertenencia y de grupo el poder tener acceso a esta manifestación que a lo mejor nunca en su vida había tenido y que nosotros le damos la calidad del ser humano desarrollado, evolucionado, que puede disfrutar de un concierto. Vamos a un corte, estamos hablando sobre la cultura y la cuestión social, la importancia que tiene para, nos dicen las expertas, para construir identidad y cohesión social. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Pero Silvia, hoy sabemos que hay en los entornos urbanos comunidades, colonias con altos problemas de violencia, de estructuración. ¿No debería ahí haber una gran oferta cultural? ¿Ayudaría? ¿Se necesita? ¿Cuál es tu visión sobre en términos de acercar la cultura, verla como un instrumento, pues sí, de construcción de esta dimensión estética, pero también como un elemento de cohesión, pero también de entornos que permitan recuperar esperanza, sentido de la vida? ¿No crees que ahí deberíamos promover ofertas como nos comentabas ahorita? No solamente lo creo, lo he visto. Está el caso de Venezuela con las orquestas infantiles, por ejemplo, ¿no? Que en gran medida se ha tratado de copiar este programa en México y ha funcionado con las bandas infantiles. El Instituto Nacional de Bellas Artes ahora maneja varias bandas infantiles en algunos estados de la República. Pero lo que se hizo en Venezuela, bueno, ha dado frutos tan grandes que ya hay directores salidos de esas orquestas a nivel internacional. ¿Qué hicieron? Fueron a los barrios con una problemática social grande y educaron realmente a las familias para que pudieran los niños asistir a la orquesta. Los niños asistían de la mano de las mamás, que las mamás no tenían tiempo de o la cocina o llevar al niño a la orquesta, etcétera, ¿no? Y terminaron haciendo un milagro. Cambió el entorno social de todas estas comunidades, hicieron un esfuerzo increíble en el país por la música y dio frutos maravillosos. Tienen unos músicos increíbles y tienen además directores, te digo, de orquesta conocidos a nivel mundial. Yo creo que eso lo deberíamos hacer no solamente en el aspecto musical,
sino en el aspecto en general de la cultura, o sea, preparar, irnos, es decir, si la gente no va al teatro, pues que al teatro vaya la gente, Así es. ¿no? Que de hecho, si hay muchos programas, te digo, se ha hecho de todo. Quizá falta, te digo, un poco la problemática de que somos tantos millones. Bueno, Enfatizar en los programas. o capaz que falta realmente una intención de hacer esto masivamente. Somos un país de 118 millones de mexicanos y creo que los gobiernos tienen ese reto. O sea, se ha hecho, yo parto de que se ha hecho, sí, pero de una manera muy gradual, muy desigual. Pero yo comparto contigo esta idea de que habría que inundar de todas las culturas, todos los entornos donde sabemos que hay tanta falta y que probablemente tengamos una respuesta masiva. Tú estás convencida que debería la cultura ser un elemento fundamental de la propuesta social. Fundamental. Vamos a hablar de números, que es un lenguaje muy preciso. ¿Qué porcentaje destinan los países desarrollados? Y pongo el caso de Alemania o de Suecia o de países que sabemos que tienen una vida intensísima en el ámbito de la cultura. ¿Qué porcentaje destinan para cultura? Anda, si no me equivoco, y tú sabrás mejor la cifra, pero como por el 8% de su PIB, ¿no? Sí, Entonces, si en México se destina menos del 4%, pues tenemos un problema. Es decir, es claro que generacionalmente no hemos podido mantener el paso a la enorme demanda de satisfacer otras necesidades que se han presentado, me queda claro también. Pero si no hay en la voluntad del gobernante la decisión de destinar un porcentaje determinado para educación y para cultura, pues es muy difícil que por más esfuerzos que se hagan, estos esfuerzos tengan una repercusión y una muestra clara, ¿no?, de resultados. A mí quisiera casi sintetizar que sabemos científicamente que quien está expuesto a una experiencia estética, y en estética incluyo a todas las artes, tiene un mejor rendimiento escolar. Eso está comprobado científicamente. Si nosotros hacemos un esfuerzo porque creemos, promovamos que nuestros jóvenes tengan una preparación en el ámbito del quehacer cultural, vamos a poder ofrecer a los niños lo que dice Silvia bien de las orquestas juveniles e infantiles de Venezuela. Si nosotros quisiéramos hacerlo ahorita, pues tendríamos que hacerlo de manera muy gradual. Hay esfuerzos muy importantes. Sin ir más lejos, el sábado pasado, las orquestas de Azteca, de Fundación Azteca, se presentaron en la sala de Nezahualcóyotl y tienen 300 orquestas ya en México. Entonces, sí hay muchos esfuerzos. Me parece a mí que hace falta también involucrar a la iniciativa privada en estos esfuerzos. ¿Y cómo se hace eso? Pues mediante una reforma fiscal que permita que haya deducibilidad de impuestos cuando se destinan a la cultura, ¿no? Entonces, son multifactoriales los caminos, las causas y los resultados que podemos tener si se analizan de manera conjunta, estructurada, y creo que podemos tener respuestas para ellos, ¿no? Entonces, sí hay experiencias que nos demuestran que sí podemos acercar la cultura y se convierte en un elemento de cohesión social, un elemento que permita articular pues, todo en realidad de una enorme energía social que está atrapada en la marginación y la pobreza. Nos falta, sin duda, ser más acelerado el proceso de construcciones, apoyos, mucho más recursos para ello. Pero también creo que también necesitamos el seguir inculcando lo que tú bien nos dices, que la cultura, la asistencia a museos, o puede ser simplemente a la sinfónica que está en la plaza. Y creo que ahí ustedes tienen un papel importante como promotores de la cultura de insistir que es un instrumento esencial de la vida humana, pero también que es parte de la vida y no solo de las élites. En ese sentido, ¿qué experiencia, qué futuro ves? ¿Estamos caminando hacia allá? ¿Sí hay esta energía por parte de las empresas, organizaciones? ¿Sí hay este movimiento o nos falta hacer algo para generar el momento? Yo sí tengo esperanza, fíjate, que creo que sí hay conciencia de la problemática y creo que se han hecho muchos esfuerzos, te digo, a lo largo de estos años. Ahora siento que se harán más esfuerzos realmente porque la situación del país realmente es delicada, ¿no? Y sí tengo muchas esperanzas. Ahora, creo que también es
la vida del promotor cultural es una vida casi de apostolado, ¿no? Es una dificultad para promover, para llevar a la gente a los teatros, a los conciertos, etcétera, es muy difícil. Pero creo que deberemos de formar más promotores, desde luego, no solamente de lectura, sino de todo tipo de promotores culturales que nos ayuden a mover la infraestructura cultural del país, ¿no? Tú estás en un espacio privilegiado, la UNAM tiene una enorme oferta y tienes ahí finalmente afuera, percibes que realmente hay, aparte de estas experiencias como las orquestas juveniles que la Fundación Azteca promueve y seguramente muchos ejemplos que nos han dicho y que no hemos mencionado, ¿tú percibes que sí hay esta conciencia, grupos que sí ven que sí van a hacer mucho más en los próximos años de lo que hemos hecho? Yo quisiera contestarte que sí, Mario Luis, pero la verdad es que yo soy optimista. Sí creo que México tiene un cuerpo de promotores culturales muy profesionales, pero no suficientes. No suficientes, que me parece a mí que es necesario tener una política de Estado que realmente considere que la cultura es un bien necesario, indispensable para el desarrollo y para el bienestar de la gente. Cuando una persona viaja al extranjero, pues va a la ópera y va al concierto y va a la obra de teatro, y aquí quizás, a pesar de lo que existe, no tenemos suficiente oferta. Entonces, ojalá que podamos, y nosotros estamos trabajando fundamentalmente con los jóvenes de prepa, para tratar de crear eso, públicos que demanden una mayor actividad artística, cultural en el país. Que es mucho lo que tú nos has insistido, hay que educar, hay que acercar desde la más temprana infancia este hábito, esta noción, esta realidad de que a través de la cultura se expande lo mejor que podemos ser como seres humanos. La creación de públicos, como dice Tere, ¿no? Pero empezar no solamente con los adolescentes, sino tenemos que tener conciencia que de verdad, ahora sí, por favor, con los niños, empecemos con los niños, ¿no? Tengo una pregunta, ¿hay alguna entidad, un estado, una ciudad que ustedes vean que está por delante de las otras, que valga la pena, una experiencia nacional? ¿Hay un lugar donde hay esta convicción de grupos privados, de gobiernos, o no hay una, más allá de algunos festivales y cosas que sabemos, pero ustedes podrían mencionar alguna localidad, lugar que donde sí hay un esfuerzo mayor, o más o menos todo está igual en un sentido de que hay mucho por hacer, por decirlo de una manera corta? Pues mira, así de pronto no te sabría decir, porque efectivamente muchos estados tienen sus festivales culturales y son importantes, ¿no? Además hay festivales de todo, es decir, el festival de danza y entonces vienen todos los grupos y el festival de esto y el festival así, pero de un estado así que te dijera yo que camina de maravilla. La cultura es parte esencial de la visión de gobierno, de la visión del sector privado. ¿Hay alguna entidad? Porque bueno, finalmente hay experiencias importantes. Pero son pasajeras. ¿Por qué? Porque no hay una convicción y esto se acaba a los 6 años. O sea, un gobernador puede tener o un presidente municipal, pues más grave todavía, en 3 años, la intención de tener un quehacer cultural muy importante, y lo más probable es que el que siga, como es humano, diga, ay no, esto para afuera, ¿para qué vamos a estar gastando tanto dinero en esto que mejor vamos a hacer banquetas? ¿No? Entonces, ahí hay una disparidad enorme en la voluntad política y no tenemos a nivel nacional una convicción profunda de que la cultura es un bien indispensable. En síntesis, no hay una política de Estado en términos de asumir que la cultura es un bien esencial, fundamental. Me parece a mí que no. ¿Estarías de acuerdo con esa afirmación? Que nos falta todavía construir esa política de Estado, que hay experiencias, hay esfuerzos individuales, locales, pero un esfuerzo de todo el Estado que realmente todavía es algo a construir. ¿Estarías de acuerdo, Silvia, con esa conclusión? Fortificar, porque yo creo que está ahí, ¿no? Más bien sería fortificar, que hubiera una conciencia realmente en todos los niveles. Bueno, ahí estás, la enorme importancia que tiene para la cuestión social, para un México social, el lograr que la cultura se vuelva un espacio fundamental, que se vuelva un estadio permanente, no solo de momentos. Aprovechar lo que se ha hecho y acelerar el paso, hacerlo de una manera más integral, porque estamos convencidos en el Estudio de México Social, y los expertos lo han dicho, la cultura es un elemento fundamental no solo para una vida digna, sino también para resolver muchos de los problemas que tenemos
en la cuestión social de México. Muchas gracias a las expertas por estar en el Muchas Estudio gracias. México Social. Muchas gracias.